esto es una hecatombe, amigo. Ujú. Esto es una hecatombe porque va a tardar mucho en irse el agua, porque dependemos de que no haya lluvias significativas, Ujú. porque dependemos que haya algún tipo de acuerdo con la provincia de Córdoba para moderar. No digo que el agua no entre porque la pendiente así indica, pero moderar los excesos hídricos que escurren aumentados y sobre todo muy acelerados por la mano del hombre. Ujú. En este tema hay una cuota muy importante de responsabilidad de la provincia de Buenos Aires, una responsabilidad histórica que atraviesa las últimas gestiones, Ujú. porque mientras Córdoba ejecutaba las obras dentro de su territorio, más las clandestinas, Ujú. esas obras que habían sido consensuadas en un acuerdo del Comité de Cuenca en el año 99, por la cual esos excesos hídricos de Córdoba iba a terminar obras mediante en el Salado. Ujú. La provincia de Buenos Aires no hizo su parte. Y ahora nos pasa esto a los villeguenses de todos los rincones de nuestro distrito. Ujú. Si uno proyecta esto en el tiempo, por lo que va a tardar en irse el agua, por la destrucción que va a quedar, por cosas que no se van a recuperar. Vos como hombre de ámbito rural sabés que cuando se abandona por la causa que sea una explotación lechera, volver es muy difícil. Ujú. Volver es muy difícil porque los pequeños productores los construyen acumulando años y tal vez en muchos casos décadas de sacrificio. Ujú. Entonces, ¿cómo volver después, no? Claro. Y bueno, supongamos que el agua se fue hoy, mañana ya no hay más agua. Las consecuencias que van a quedar exigen que la provincia de Buenos Aires y la nación, sobre todo que la nación esté sentada en este problema, tengan la visión para desarrollar un amplio programa de reconstrucción del Partido General Villegas. Que inicialmente esa reconstrucción debe abarcar dos cuestiones, no las únicas, pero las dos principales. La reconstrucción de un sistema de caminos para la producción digno del siglo XXI. Ujú. Esto significa que nuestros caminos de tierra vuelvan a ser terraplenes y no zanjones, Ujú. con las obras hidráulicas en esos caminos que sean necesarias, porque si hacemos terraplenes y no prevemos los recorrimientos, que es lo que se ha hecho con las rutas, generamos un problema adicional. Y la otra cuestión que debe ser objeto de una amplia reconstrucción, de una generosa reconstrucción, es la reconstrucción productiva. Ujú. Va a hacer falta programas extras, algunos con carácter de subsidio, para que se vuelva a reconstruir con la potencia que tenía hasta aquí la vida económica y productiva de nuestro distrito. Ujú. Si no está sentada la nación a esta mesa de generación de programas, todo va a ser el doble de sacrificado, el doble de difícil. Yo podría hablar solamente de esperanzas con vos en este momento, Ujú. pero como concejal mi rol es decir la verdad, aunque esa verdad no guste, aunque esa verdad sea lo contrario a la esperanza. Yo debo decir que es así de grave, es muy, muy grave la situación, y por supuesto no estamos afuera de ningún tipo de peligro relativo a la crisis hídrica. Estamos sujetos a cualquier eventualidad. Supongamos, recordemos el episodio de Santa Rosa, la capital de La Pampa, hace poquitas semanas. Sí. Supongamos que ese episodio se repita en la cuenca, que no digamos acá directamente sobre Villegas, pero en la cuenca del sur cordobés. Ujú. Catástrofe adicional. Ujú. Entonces nosotros creemos que es urgente la realización de las obras, digamos, de coyuntura, de las obras paliativas, no las obras de fondo, que hay que empezarlas, pero no basta, porque son de mediano y largo plazo. Ujú. Mil perdones. Por favor.
Hace falta las obras alternativas, paliativas, para que ordenen los escurrimientos, para que ordenen la anarquía, una fuerte presencia del Estado en este asunto, para darle organicidad, para darle institucionalidad al manejo de esta cuestión. Ujú. Y acá tenemos una importante acotación para hacer. Este proceso lo deben conducir los poderes políticos máximos de la provincia de Buenos Aires y de la nación. Porque esto que ha pasado bajo 30 años de conducción técnica de la Dirección de Hidráulica de la provincia de Buenos Aires, que siempre actuó, y esto yo no lo puedo explicar, con autonomía de los poderes políticos. ¿Por qué los poderes políticos de años atrás y actualmente hasta hace pocas semanas delegaron las decisiones, los programas y los planes, sobre todo los planes, solamente en la autoridad tecnocrática del área? No te lo puedo explicar. Pero el resultado ha sido que durante 30 años el desempeño de Hidráulica trasladado a un gráfico es una línea recta, siempre actuó igual. Ujú. Siempre actuó igual. ¿Y cuál ha sido la consecuencia? La consecuencia ha sido que en lugar de establecer los escurrimientos convenientes de manera que el agua saliera de forma ordenada, regulada, si vos querés, se actuó con el criterio que yo denuncié cuando fuimos a una audiencia en La Plata. Una denuncia que fue muy criticada por algunos. El tiempo demostró que yo decía la verdad. Quiero decir que esos planes, ese desarrollo en el tiempo, el desempeño de Hidráulica bonaerense respondía a una consigna que pudimos escuchar de parte de un vocero de Hidráulica en esa audiencia. Si Villegas tiene que inundarse, se inundará. El agua que entre en Villegas debe quedar en Villegas. No lo digo yo solamente, éramos 12 las personas del distrito que estuvimos presentes escuchando todos exactamente lo mismo, incluyendo al presidente del Consejo Deliberante, que ha certificado que siempre en este punto dijimos la verdad, que teníamos razón. Entonces tenemos un desempeño de Hidráulica que ha llenado de agua el distrito por un designio técnico desprovisto de política. Absolutamente desprovisto de política. Hubo un designio de que el agua se quedara en Villegas. Recientemente vinieron a una audiencia en Villegas una delegación de la provincia encabezada por el señor vicegobernador, el señor Salvador, el señor ministro de Agricultura o de Agroproducción, no sé cómo se llama en la provincia, Sarquís, y otros funcionarios, entre ellos el más alto funcionario de Hidráulica. Esa audiencia estaba absolutamente condenada a ser una decepción para Villegas, a no conducir absolutamente a nada. Esa audiencia significaba más de lo mismo. Los pequeños pero imprescindibles logros que se consiguieron allí fueron fruto de dos factores ajenos al poder político. Primero, la presencia de la gente en la plaza, instalando un determinado clima político. Y segundo, la intervención providencial del ministro de Industria de la Nación, el señor Bujaile, que cambió a esta delegación totalmente el eje de los criterios. Baste para que se sepa de qué estoy hablando, que en una reunión previa, a la cual yo no accedí, pero sé los contenidos por un presente en la reunión de mi absoluta confianza, una persona seria y veraz, que Hidráulica en esa reunión dijo que estaban empezando a considerar el corte de las rutas 188 y 226 si fuera necesario. A lo cual el ministro Bullay le dijo: de ninguna manera, ya, hay que cortar ya. Otro ejemplo, fuera de esa reunión acotada, en la audiencia pública que hubo luego, el responsable de Hidráulica, Silvosa, recibe de la sociedad rural el pedido que se instale en Villegas una oficina de Hidráulica, algo que pidió en su momento el Consejo Deliberante, algo que fue muy perseguido por el concejal Telechea, que fue el primero que enarboló esa idea y luchó mucho por concretarla. Y a ese pedido Silvosa contesta, bueno, que se podría hacer, pero
Es un proceso que lleva mucho tiempo, no se puede hacer rápidamente, ante lo cual lo interrumpe el ministro Burjay y le dice, no puede ser, eso es posible, tiene que hacerse rápidamente. Te estoy planteando dos miradas absolutamente distintas. Uh-huh. Por eso digo que la intervención de Burjay fue absolutamente providencial. Uh-huh. Si no hubiera sido estos dos aspectos, no hubieran mediado, hoy en la ciudad cabecera de Villegas estamos hablando de tomar agua de Parago. Uh-huh. Así son las cosas. Realmente. Ernesto, nosotros hace unos días estuvimos, ya hace varios días que venimos hablando de un informe que realizó un ingeniero de la Universidad de San Luis con relación con el CONICET y demás, que habla de que el problema que tenemos hoy de inundaciones en toda la región centro del país tiene que ver más que con las lluvias, con el aumento del nivel de las napas freáticas, y esto tiene que ver con un monocultivo, con los cultivos que han cambiado en el tiempo, y que quizás sea esa la otra mirada, porque el hecho de hacer canales, de que el agua entre controladamente y salga como corresponde, eso seguramente va a aliviar la situación hídrica hoy, pero hay que mirar también un poco más adelante, ¿no? Sí, totalmente. Todos sabemos las consecuencias nefastas, por ejemplo, del desmonte. Uh-huh. Pero también está la alteración de los sistemas de humedales autóctonos, digamos, que la naturaleza puso. Uh-huh. Y en este sentido tenemos que recordar que en el sur cordobés estos humedales fueron rectificados de manera tal de recuperar tierras para la producción intensiva. Entonces también acá está la mano del hombre, ¿no? Uh-huh. Y otra cosa, no es cierto que históricamente el curso del río Quinto haya estado conectado a los bañados de la Marga. Eso es absolutamente falso, de toda falsedad. Sí se sabe, por supuesto de fuentes científicas, que el río Quinto conectaba subterráneamente con los bañados de la Marga. Pero luego la mano del hombre construyó en superficie la conexión del río Quinto con la Marga. ¿De qué forma lo hizo? A la altura de la Marga, el curso del río Quinto desarrolla una amplia zona, digamos, lacustre, por decirlo de alguna manera. El río se expande en ese lugar y esa expansión, una laguna que no me acuerdo cómo se llama, fue conectada por superficie con la Marga. Todas intervenciones del hombre. Uh-huh. No sabemos hasta dónde podrán desarrollarse en el tiempo, más o menos rápidamente, de manera que al menos nuestros hijos lo vean, la rectificación de estos criterios erróneos. Pero el hombre ha tenido mucho o todo que ver con lo que nos está sucediendo. Pero volvamos al principio. Recordemos que hubo un consenso para que las provincias, digamos, involucradas en el río Quinto, hicieran las obras correspondientes para llegar al mar con los excesos hídricos del sistema del Quinto. Uh-huh. Todos hicieron su parte, pero Buenos Aires, la provincia, no. Uh-huh. Y estamos donde estamos. Lo que digamos, es muy reprochable, muy decepcionante, a mí a veces me hace bajar los brazos, es que por pertenencias políticas defendamos lo indefendible. Uh-huh. Si los gobiernos anteriores a los que yo pertenecí en nuestro medio, me refiero a gobiernos provinciales y nacionales, no cumplieron con su cometido de tener acción de gobierno preventiva, anticipatoria, no hay por qué defenderlo. Uh-huh. Yo, opositor, no puedo defender eso, porque eso me da autoridad para decirle a los gobiernos actuales, señores, están haciendo mal las cosas. Uh-huh. No se puede mirar la paja en el ojo ajeno y no ver la viga en el ojo propio. Entonces tenemos mucho que avanzar en materia ciudadana, política, de construcción de consensos para llegar a las soluciones que, por ejemplo, este gran problema significa para Villegas. Voy a cometer una infidencia, pero ¿qué es una infidencia útil? Vos sabrás que recientemente se dieron cita en Villegas la autoridad hidráulica provincial, uh-huh, la nacional, hicieron un recorrido aéreo por toda la región
un reconocimiento, digamos, Sí, sí. y iban autoridades municipales en ese vuelo. Y en determinado momento, el responsable de recursos hídricos de la Nación, dirigiéndose a su par de la provincia de Buenos Aires, le reprocha: pero ¿cómo llegamos a este desastre? ¿Pero en qué quilombo nos han metido ustedes? ¿Cómo pensaban manejar esto de esta manera? ¿Por qué no dejaron escurrir controladamente de un primer momento? Uh-huh. Y a los políticos locales les dijo: ¿ustedes qué pensaban? ¿Que esto se podía manejar de esta manera? ¿Cómo llegamos a este punto? Bueno, está todo dicho, ¿no, amigo? Uh-huh. Realmente. Respecto a que vos decías del problema de las napas, es absolutamente cierto. Uh-huh. Lo que nos pasa en su mayor medida nos pasa porque la Tierra es un cristal sobre el cual corre el agua sin haber ningún tipo de absorción vertical hacia abajo. Claro, claro, totalmente. Bueno, eso, según explicaba el científico, tiene que ver con el cambio de cultivos que no absorben a cierta distancia. Es más, hasta comentaba, si tuviésemos hoy 2 o 3 años de sequía, el agua no bajaría a los 6 metros como bajaba antes, sino que bajaría hasta los 3 solamente. Absolutamente. Y con eso podría volver a ocurrir. Bueno, Ernesto, se realizó un pedido de interpelación al intendente municipal. Me gustaría que nos cuente un poquito de qué se trata esto. Hay un pedido de interpelación que, en principio, creo que todos los sectores del Consejo Deliberante no objetan, digamos. Uh-huh. No puedo decir que acompañan, eso se verá, Uh-huh. pero que no objetan porque es un procedimiento absolutamente legal y previsto. Uh-huh. Después deberíamos discutir la oportunidad en que debe desarrollarse una interpelación, que sería otro el tema. Uh-huh. En principio, este pedido de interpelación comenzó funcionando muy mal, muy mal. Uh-huh. Luego se encarriló admitiendo que era imprescindible lo que inicialmente se negaba. Me refiero al hecho de que un pedido de interpelación debe estar acompañado del cuestionario puntual. Uh-huh. Porque quien va a ser interpelado necesita saber los contenidos de la preparación, uh-huh. Porque tiene que prepararse, porque tiene que reunir documentación, uh-huh. Porque tiene que llevar debidamente formados e instruidos a un colaborador de la tarea ejecutiva. Es absolutamente irracional. Y no hablemos de la parte técnica, de la normativa, hablemos del sentido común. No podemos hacer una interpelación sin decirle a quien va a ser interpelado cuáles son los contenidos de esa interpelación. No es racional. Uh-huh. Bueno, esto finalmente, por el peso de quienes pensamos así o porque se entendió, finalmente fue aceptado. Uh-huh. También fue corregido otro aspecto, que es el siguiente. Cuando se trata de pedidos de informes, que de eso se trata esta interpelación, una interpelación puede hacerse por varias razones. Una de los formatos de una interpelación es el pedido de informes. Cuando se trata de un pedido de informes, tiene que haber un paso previo para que proceda la interpelación. Uno no puede interpelar para hacer preguntas que nunca hizo. Uh-huh. ¿Me seguís? Sí, claro. Entonces lo que debe proceder primero es un pedido de informes con el cuestionario del que te hablé al principio, y luego, si el Consejo Deliberante considera que la respuesta fue maliciosa, por ejemplo, puede automáticamente dejar firme la interpelación. Uh-huh. En el mismo caso, cuando ese cuestionario no es evacuado. Uh-huh. Si el intendente no responde a las preguntas del cuestionario, automáticamente el Consejo Deliberante está en el derecho de interpelar. Uh-huh. Perfecto. La interpelación, una vez sancionada por decreto por el Consejo Deliberante, se produce 5 días después. Uh-huh. Esto está absolutamente en trámite. Hoy, esta noche, tienen que consensuar los concejales el temario. Ajá. Bien. Una vez consensuado, continúe. Una vez consensuado ese temario, se hace el pedido de informes, la comunicación pidiendo informes. Uh-huh. Recién después de hecho eso, se darían o no las circunstancias que te dije recién. Por lo tanto, esta noche lo que se va a tratar es, primero, el consenso de las preguntas a hacer
y luego sancionar el pedido de informe. ¿Hubo... No hay interpelación esta noche, por supuesto. Claro, claro. ¿Hubo alguna reunión de los concejales, usted incluido, con el intendente Campana en estos días? Sí, el día, si mal no recuerdo, el día lunes. Sí, creo que fue el día lunes. Sí, absolutamente, fue así. ¿Tenía que ver con esto? Sí, absolutamente tenía que ver. Ahí el intendente nos entregó a todos los concejales presentes, estaban todos los bloques presentes, excepto el Frente Renovador, que no aceptó participar, una información, una carpeta, con toda la información relativa al desarrollo del fenómeno de la inundación durante todo el 2016 y lo que va del 2017. Esto incluye un listado de obras muy importantes, esto incluye también una licitación inminente para comprar más maquinaria con un préstamo del Banco Provincia, es decir, información toda muy relevante, que me estoy disponiendo, la persona que me hace esas cosas y está trabajando técnicamente, para volcar toda esa información en una publicación en mi Face. Y seguramente también en el Face del Movimiento San Martín. Es información que tiene que circular, tiene que correr. Descarto desde ya, doy por hecho que buena parte de la información que se puede pedir en un pedido de informes, como el que te hablé recién, está contenida en ese trabajo, ¿no es cierto? Lo único que en ese trabajo no se aborda es cómo sigue la historia. Tampoco se aborda, por razones obvias, por qué se dejó que no corriera el agua. Pero bueno, digamos, yo intento hacer política honestamente. Y cuando uno es opositor tiene que tener mayor cuidado todavía en este punto. Yo no tengo nada que ver políticamente con el gobierno local, estamos en las antípodas del pensamiento político, pero eso no puede significar que yo sea un salvaje, falta la verdad, omita la verdad. Y en honor a esa idea, debo decirte que un gobierno municipal, para manifestarse respecto de los gobiernos nacional y provincial, tiene limitaciones, porque tiene que mantener buenas relaciones aceitadas con esos niveles de gobierno, porque para eso representa a la gente, con ese sentido. Pero los opositores no tenemos esa responsabilidad, y por lo tanto, siendo leales y veraces, podemos alzar la voz diciendo aquellas cosas que un ejecutivo municipal local no puede decir. Esta fue mi intención cuando revelé los contenidos de la audiencia en La Plata, cuando di a conocer mi pensamiento acerca de la actuación de los 3 intendentes Cuesta Abajo, que ha sido lamentable, es un escándalo político, porque fíjate vos que están haciendo una denuncia penal, ¿por qué? Porque se salvó a Villegas. Porque abriendo la ruta 33, en el último minuto antes de que cayera el terraplén, se salvó Villegas. No estamos hablando de una obra arbitraria que los perjudica a ellos desde la arbitrariedad. Estamos hablando de una necesidad fáctica imposible de postergar. Contra eso hacen una denuncia penal. Y cito esto porque esa denuncia penal está colocando problemas en el tema del desarrollo de la gestión de la crisis hídrica. Por eso digo que es un escándalo político. Realmente también Villegas es víctima de esta cuestión.